Buenas, amadas amigas y hermanas. Vamos a comenzar esta semana eh, con la tercera semana, en realidad la cuarta semana, pero la tercera semana en estudio de el Salmo 103. El día de hoy el tema es el Dios Redentor. Vamos a orar. Señor, cuán precioso eres tú, cuán insondables son tus caminos. Eh, Son tantas las riquezas y lo profundo de Dios que no podemos entender, que no hay forma para describirte, no hay forma para eh, utilizar nuestro lenguaje y poder decir quién es Dios. Pero sabemos, hemos podido experimentar a ese Dios maravilloso, a ese Dios amoroso, a ese Dios perdonador, a ese Dios sanador, a ese Dios que nos limpió a través de el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, encomendamos a, a ese Jesús precioso, eh, que en su nombre podamos disfrutar de este tiempo conociendo más acerca de la grandeza de Dios, Dios Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces el versículo de hoy comienza con Él rescata de la fosa tu vida. Y vamos a hacer lo que hacemos cada vez que nos reunimos para meditar en la palabra, que es leer su palabra. Vamos a leer nuevamente el Salmo 103 del 1 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bueno, y comencemos leyendo la primera parte de nuestro libro, con el cual nos estamos guiando para estudiar este salmo, el libro Digno, de la autora Wendy Bello. Dice ella: cuando era pequeña, recuerdo haber leído libros o visto películas de aventuras en los que se mencionaban el pago de un rescate. Alguien tomaba prisionero a un príncipe o rey o una hermosa doncella y exigía un precio de rescate. Luego seguía una escena en la que se colocaban monedas en una bolsita y la persona encargada tenía que dirigirse al lugar designado para hacer la entrega. Muchas veces, sin embargo, aparecía un caballero valiente que se enfrentaba al truán y rescataba al prisionero. El dinero regresaba a su dueño original y todos quedaban felices. Hay una historia más oscura y dolorosa que también habla de prisioneros con necesidad de rescate. Sin embargo, el precio no puede pagarse en monedas y no basta con que aparezca un caballero valiente. Esa es mi historia y la tuya también. Aunque no seamos en verdad princesas ni protagonistas de un cuento de aventura, sí llegamos a este mundo como prisioneras necesitadas de rescate. Pero antes de seguir adelante, te invito a orar. Y vamos a orar basadas en Romanos 7, 21, 24. Romanos 7, 21 al 24. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Oh Señor precioso, ¿dónde estaríamos si no fuera por ese precioso sacrificio, ese terrible sacrificio que hiciste por nosotras, miserable de nosotras, que vivimos todavía en este cuerpo de pecado? Gracias. ¿Qué enseña el pasaje acerca de la naturaleza que nos tiene presas? Pues habla del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin lugar a dudas que es la lucha diaria del cristiano, y en este caso de nosotras como cristianas, es la lucha diaria. Esa es la condena que nos envió a la carne, a la cárcel eterna, el pecado. El problema es que no existe manera de pagar el rescate. El precio puesto a nuestra libertad es humanamente impagable. No quiere decir que nunca podamos hacer algo bueno. De hecho, muchos cumplen con las leyes de tránsito o las establecidas por el gobierno civil, por ejemplo, pero nada de lo que hagamos es suficiente para pagar el precio del pecado. Nada de lo que tú y yo hagamos puede cumplir con la ley santa de Dios ni ganarnos su aprobación. De acuerdo con Romanos 3, 10, 13 y 7, 18, ¿a qué conclusión llegamos? Veamos Romanos 3. Romanos 10, Romanos 3, 10 al 13. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y el 7, 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En ese hoyo estaba yo, en ese hoyo estabas tú, posiblemente no en un hoyo tan oscuro como el mío, pero en un hoyo. Y Él, dice la palabra, Él es el que rescata de la fosa tu vida. La fosa es donde normalmente enterraban a los muertos, la fosa. Lo más terrible es que en algunos momentos, cuando no se sabe la identidad de la persona, hay la fosa común. Entonces aún meten varios cadáveres de todas las personas muertas. Terrible. Yo creo que también yo estuve por allá, en una de esas fosas terribles, con una cantidad de pecadores terribles. No podemos ayudarnos a nosotras mismas, necesitamos rescate, necesitamos a alguien que nos redima de la esclavitud del pecado, que nos saque del foso donde estamos prisioneras. Pero, como ya vimos, no hay ser humano que cumpla los requisitos, porque todos somos iguales en ese sentido. Así que la solución no puede venir de nosotras, la solución viene de Dios. Y la buena noticia es que Él preparó el plan desde mucho antes de que apareciera el problema. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, de acuerdo con 2 Timoteo 1:9. Bueno, esta porción de la palabra y la que le predice ¿dónde está nuestro versículo? El versículo es: Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. A nosotras, que no merecíamos nada de eso, y nos rescató. Hay una serie de versículos que recomienda la autora mientras estamos
resolviendo las diferentes preguntas que ella hace. Y me llamó la atención en la página 60, dice, lea Hebreos 9, 18 al 22. Y luego Hebreos 9, 13, 14 y 26 al 28. En síntesis, casi todo el capítulo 9 nos recomienda que lo leamos, porque dice que requería la ley como pago para el perdón de los pecados, y es cuando se habla de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, en donde había derramamiento de sangre de un cordero sin mancha. Y esta era la forma en que Dios nos quería mostrar cuando su Hijo, el Cordero Perfecto, viniera en rescate por nosotros. Entonces voy a leer este capítulo de Hebreos 9 y bueno, y vamos a reflexionar sobre los diferentes pasajes que vemos en todo este capítulo que estamos resolviendo. Entonces busquemos Hebreos 9. Hebreos 9. Sugiere que leamos desde el 13, del 13 hasta el 28. Vamos a leer desde el 13 hasta el 28. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Bueno, les invito a que busquen de estas palabras que hemos visto y que de pronto algunas no son familiares porque no estudiamos frecuentemente a hebreos, pero bonito que para el día de la reunión varias hayan investigado más sobre este gran capítulo
y su explicación sobre la redención. Bueno, mis amadas hermanas, espero vernos el miércoles con el favor de Dios. Que Dios las bendiga. Amén.